Muy buenas tardes, estimados colegas. Le damos la bienvenida a este nuevo ciclo de los martes colegio. Esta es nuestra charla inaugural. Y lo hacemos con un colega que hoy día está, yo diría, en el centro de la polémica. Todos saben por qué, ¿no es cierto? Don Alejandro Vergara Blanco ha levantado un tema muy interesante que ha suscitado una gran discusión, yo diría, en el medio jurídico. Y por ende nos pareció de mucho interés que el colegio hoy día tuviera el honor de contar con su presencia y que nos explicara el contenido de lo que lo he estado exponiendo, que salió en los medios especialmente. Don Alejandro Vergara Blanco es licenciado en Derecho en la Universidad de Concepción, abogado, doctor en Derecho en la Universidad de Navarra. Ha tenido un gran desarrollo docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor visitante e invitado en universidades nacionales y extranjeras. Menciono Navarra, Zaragoza, en Francia. Ha dirigido tesis de doctorado. Ha tenido también cargos administrativos de importancia en la Universidad Católica de Chile. Es editor de diversas revistas científicas, que no puedo mencionar todas, que son muchísimas. Ha sido investigador responsable en proyectos del Fondesit. Ha contribuido, yo diría, muy fuertemente al proceso legislativo de políticas públicas de este país. Ha participado en numerosas jornadas de derecho, de energía, recursos naturales, bienes públicos, etc. Como expositor en congresos, jornadas y conferencias, también muy numerosas. Actividades internacionales de diverso orden. Publicaciones, tanto en artículos de revista como de libros que él ha escrito. Y yo diría que es una persona de una profunda dedicación al derecho, sobre todo el tema de la investigación, que yo lo destaco porque muchos profesores en la universidad son docentes con esa extensión. Pero lo que investigan en profundidad no son muchos, son pocos. Porque investigación requiere mucho tiempo y dedicación y perseverancia. Y yo creo que don Alejandro, justamente, una condición que lo destaca es su afán en la búsqueda de la verdad en el derecho, que no es un tema fácil, a todos nos consta. Por eso nos honramos hoy día contar con su presencia y luego con su palabra, Alejandro. Sí, por favor. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí entre ustedes. Agradezco la presentación. Veo que ha hurgado entre los antecedentes académicos, pero quiero presentarme principalmente como un abogado, igualmente que ustedes, en buena parte, que en algún momento de su desarrollo profesional y usando sus horas de docente, observó con cierta extrañeza este espectáculo que se da en nuestros tribunales, a pesar de que todos aún podemos mantener cierta esperanza en que las respuestas de la jurisprudencia pueden tener o debiesen tener una senda o un camino más o menos coherente, armónico, y que las soluciones vayan sirviendo de guía a todos nosotros, del mismo modo que siempre ha sido una guía del legislador. Quiero exponerles a ustedes el trabajo que he hecho y que ustedes podrán leer con mayor tranquilidad en el texto que hemos dejado a disposición de todos. Contarles los imperativos que estuvieron detrás de esto, el origen del mismo, que quizás es el mismo que lo impulsa a ustedes a venir hoy día a tratar de escuchar esto, y los resultados, principalmente explicarle algo de los resultados que se ven entre líneas, también responder algunas observaciones o críticas que han surgido a propósito de estas, que siempre son bienvenidas porque pueden mejorar la respuesta o siguientes trabajos que uno mismo u otra persona podría realizar. Voy a intentar avanzar muy rápido para poder animar el diálogo enseguida con todos ustedes. Primero contarles del origen del caso, del inusitado interés que ha producido el mismo. Quiero concentrarme enseguida en explicarles el método, porque eso es muy importante en el trabajo de discusión. Uno de los mayores aportes que hacen los juristas a la sociedad de su tiempo son opiniones, pero no pueden ser opiniones así especulativas,
que surgen en cualquier café de la tarde, sino que tienen que tener detrás cierto método de trabajo que dé la seguridad a todos los que observan las conclusiones que hay detrás de ello, algún rigor, y que la respuesta puede servir para abrir caminos distintos a los que se están viendo. El comportamiento judicial, en 20 temas, hay un error en la imagen, en la verdad son 20 temas, y algunas reflexiones finales sobre el valor democrático que pareciera debiese tener la jurisprudencia entre nosotros. En primer lugar, el origen. El origen de este trabajo y la revisión de la jurisprudencia es la normal en todo profesor. Yo la verdad estoy enterando casi 30 años de dedicación a la vida profesional. Leía hace pocos días mi primer libro, que fue un libro dedicado al secreto bancario, editado por la Editorial Jurídica hace muchos años. Y el último capítulo estaba dedicado a las líneas jurisprudenciales. Por lo tanto, mi preocupación de las líneas jurisprudenciales fue veinteañera. Y ahora, más que cincuentañero, me he vuelto a encontrar en ella y reconozco que perdí la fe casi completa durante un par de décadas en la jurisprudencia porque veía que era una pérdida de tiempo. No sacaba nada con enseñársela a mis alumnos porque ellos no sacaban utilidad en la vida profesional, y la vida profesional estaba dedicada a otros afanes. El litigante tenía que desarrollar otras artes distintas a conocer la jurisprudencia como a veces uno lo observa en otros sitios. Por lo tanto, recuperé a partir de hace unos 4 o 5 años el ánimo de estudiar la jurisprudencia porque siempre me sentía en deuda y lo único que hacía era ponerle excusa en los prólogos de mis libros, lamentando no aportar la jurisprudencia. Uno aducía que era falta de tiempo, pero en el fondo no era una necesidad acuciante la jurisprudencia porque no es una guía como uno lo puede comprobar y estaba en el oído de todos, pero yo no veía que alguien lo comprobara científicamente como me parece que son las respuestas de jurista o de un académico. Así que detuvimos un libro de Derecho Administrativo que estábamos haciendo y que ahora estamos recontinuando. Y seguíamos entregando la jurisprudencia para los talleres de los alumnos. Yo soy profesor en la Universidad Católica en primer año en un curso que se llama Teoría del Derecho, en que se enseña la teoría de la jurisprudencia, en que uno ilusiona a los alumnos con la existencia de la jurisprudencia como fuente. Pero ya después, en tercer año, hago el curso de Derecho Administrativo, en que uno ya les cuenta la verdad y les dice que el cuento del viejo pascuero que le había dicho en primer año en realidad no era tan cierto y que se alteraba un poco en la praxis ese cuento tan bonito. Y comentarios en el Mercurio Legal. Yo tengo una columna mensual en ese sitio en que iba comentando cada cierto tiempo, pero ya me fui encontrando con un escenario que en principio parecía que tenía una sola causa, que era la integración desigual de las salas, en que había ciertos vaivenes, pero ya después me di cuenta que el panorama era más profundo. Así que detuvimos todo, teníamos una búsqueda de aproximadamente 70 temas para el curso de Derecho Administrativo cubre muchos temas, ustedes lo saben perfectamente, y empezamos a observar en algunos de ellos donde había mayor desarrollo jurisprudencial para ver la conducta o el comportamiento del máximo tribunal, que por cierto es el que marca la pauta. Ya teníamos la experiencia, es decir, más que la experiencia, teníamos una solución legislativa a través de los recursos de unificación que también resultaron decepcionantes. Sobre todo los resultados, ya les mostraré yo cuáles son los resultados de ese recurso de unificación, que de unificar, la verdad, no es el resultado del cual podamos hablar. Luego se produjo un interés periodístico a raíz de experiencias profesionales también. Yo mismo he litigado y tanto en mis litigios como en mi informe en Derecho he tenido resultados disímiles. Uno gana y pierde causa entre medio del zigzagueo. Uno, la verdad, va ganando y perdiendo, pero a veces uno no quiere ganar de ese modo porque no sabe si al otro día, con desigualdad ante la ley, otro pierde, con las mismas salas, con los mismos votantes. Y hice una primera columna de opinión en el diario La Tercera en septiembre y se acercó el periodista respectivo
a hacerme una entrevista para pedirme los antecedentes de esa columna que yo había dado. Y fruto de eso fue un reportaje que a lo mejor ustedes lo vieron, que apareció en diciembre en el diario La Tercera. Incluso el diario lo consideró tan importante, y ustedes lo ven, que lo puso como título de portada. Ya era bastante curioso que una investigación académica apareciera en la portada de un periódico, y le dedicó 3 páginas completas al inicio del diario. Pero fue más sorpresivo que enseguida, pocos días después, sin mediar nada más, el Mercurio le dedicara un editorial dando fe de los resultados de este estudio y manifestando las primeras preocupaciones editoriales de ese periódico, que era bastante relevante. Y ese mismo diario posteriormente tomó contacto conmigo. Yo mismo le dije que el estudio estaba en elaboración y que el estudio seguramente se iba a terminar a fines de enero. Había partido con 2 ayudantes, después siguieron 3 ayudantes, al final terminaron 5 ayudantes en la ayuda de revisar toda la información. Yo hice una columna de opinión el 13 de febrero, como anunciando ya los resultados, porque yo ya tenía certeza de lo que estaba pasando, y quise decir mi convicción, que me parecía que era un fenómeno preocupante y que cabía discutirlo públicamente y desvestir esta conducta que estaba algo oculta o simplemente en el decir de los abogados, pero nadie lo decía con certeza total. Y de ahí se produjo en el Mercurio el 9 de marzo, en que le dedicó también un aviso en portada y una página completa al trabajo, y esto ya despertó una mayor expectación en diversas instancias. Hubo una pequeña discusión con el vocero de la Corte Suprema, más que nada incitado por un periodista para que opinara a la Corte Suprema, pero el órgano jurisdiccional se ha mantenido en silencio hasta el día de hoy sobre la materia. Hubo también un segundo editorial bien importante del diario El Mercurio, el 15 de marzo. Luego, la semana pasada fue presentado el estudio en la Universidad Católica en un acto seminario como este, por un intelectual y jurista que nos parecía que podía tener una opinión válida respecto al estudio, que es Carlos Peña, y él mismo, además de presentarlo, envió al diario El Mercurio este resumen que apareció en la página de opiniones, y hay una versión más extendida de esta misma opinión de Carlos Peña en El Mercurio Legal. También apareció algunos otros. Aquí me falta, por cierto, también hay opiniones críticas. Un abogado, Álvaro Ortúzar, que no logré para esta presentación descubrir en mi computador dónde está la columna, opinó que según él no tenía rigor académico el estudio, pero yo le contesté en una carta al otro día, y luego hay una columna en la última revista Capital sobre la materia de un profesor de la Universidad Católica. Se han realizado seminarios, se realizó en enero el Observatorio Judicial, organizó un seminario en que me invitó a exponer el mismo caso en la Universidad de Chile. El 12 de marzo en el Departamento de Derecho Público tuve la oportunidad de exponerlo. Luego en el seminario de la Corte Suprema, este viernes lo voy a presentar a Concepción, y también yo he estado disponible para presentarlo próximamente en Talca, en Curicó, en Copiapó, en Valparaíso. Y así seguramente no iré negándome para presentarlo, porque me parecía que si habíamos hecho esto era para ser responsable con sus resultados e ir mostrando a todos en qué consiste. Perdóneme haber alargado en eso, pero me parecía que era importante que todos lo supieran. El método de búsqueda. El método de búsqueda es el más usual de la búsqueda de fuentes del derecho, y ustedes como abogados todos sabemos que tenemos que buscar con exhaustividad tanto las leyes para saber si están vigentes, las posteriores para saber si lo han derogado. El método de búsqueda de la jurisprudencia tiene que ser fiable. Y el primer objetivo para la elaboración de este estudio era buscar todas esas sentencias con una pretensión de exhaustividad.
de intentar descubrir en los temas que se habían seleccionado, habíamos seleccionado 20 temas, exhaustivamente todas las sentencias que se hubiesen publicado sobre la materia. Creemos que hemos sido exhaustivos. Hasta ahora no hemos descubierto nuevas sentencias. Hemos escuchado, o yo mismo he escuchado, de algún colega que me ha dicho que echaba de menos una sentencia, pero yo no la he recibido. Pero puede ser, en una cantidad de sentencias como esta, es probable que falte alguna sentencia, pero la pretensión era la exhaustividad y eso está abierto a la crítica para observar si es que falta alguna sentencia relevante. Pero creemos que la muestra es demasiado importante como para mostrar siquiera un panorama y eso ya le da validez científica a cualquier búsqueda. El segundo aspecto relevante era el fichaje y lectura de esas sentencias para descubrir algo que en análisis de jurisprudencia se llama la ratio decidendi o la ratio iuris decidendi, para descubrir la razón jurídica por la cual se debe decidir un caso de acuerdo a un factum o a unos hechos o unos antecedentes de hechos que sean similares. La idea era comparar lo comparable, que los casos fueran idénticos en lo esencial. Por cierto, hay algunos aspectos en que los casos siempre van a ser distintos, de partida a las partes. Es muy difícil encontrar que los casos sean idénticos en cuanto a las partes. Pero todos sabemos que un caso de plazos puede ser idéntico en la medida que sea el mismo plazo, por lo tanto uno va a llegar a la misma ratio decidendi, que es el artículo que regula esa situación de plazo y puede compararlos. Pero en medio de esto, ya lo veremos al mostrar los gráficos, en medio de esta comparación, que en principio podía ser un análisis puramente artificial desde fuera de los casos, en que se hace desde la lectura de la sentencia, nos aportó una evidencia enorme la propia conducta de los jueces, que son los votos disidentes. Los votos disidentes de los jueces son la mejor comprobación de que se está en un caso idéntico, porque ellos mismos van dejando la huella en la sentencia que se oponen al voto de mayoría, y si se oponen es porque entienden que el caso es idéntico y exhiben su ratio decidendi distinta, o al menos sus argumentos distintos. Y eso fue una de las mejores pistas para descubrir que íbamos en el camino correcto. Entonces, si hay un lenguaje racional en un trabajo académico, es el método. Los trabajos académicos hablan según su método. Si no tuviese este método de exhaustividad o de comparación y de reducción de la ratio decidendi hasta el más mínimo detalle, este trabajo la verdad no se habría sostenido. No podría ser leído por ustedes en esas manifestaciones más sencillas como son los gráficos, que fue el tercer aspecto que agregamos. La verdad, ha sido una suerte que en algún minuto se nos haya ocurrido hacer gráficos. En los trabajos anteriores que yo mismo había ofrecido no se habían hecho gráficos. Y esto ha sido realmente una forma muy sintética de explicar lo que es el zigzagueo, pues en un gráfico se puede ver gráficamente, permítanme la reiteración, de un modo elocuente cómo es el comportamiento. Pero este gráfico no se puede construir si no tiene un edificio, una base metodológica previamente realizada que le sirva de soporte. Por lo tanto, el gráfico no es algo que uno puede hacer en el aire. Detrás de cada gráfico que ustedes van a observar hay realmente horas de trabajo para poder clasificar las sentencias en cada caso y poder llevarlos a esa situación. Los temas que elegimos fueron 4 tipos de temas. En primer lugar, se trata de un estudio de derecho administrativo, que es la especialidad de quien lo lideraba. Yo no podría hacer un trabajo en otras materias, me parece que son profesores o especialistas en las otras materias los que debieran hacer esto. Yo simplemente me dediqué a observar 20 temas que me parecían que eran muy relevantes en la praxis del derecho administrativo. Y el derecho administrativo, todos sabemos, es una disciplina con la cual uno se encuentra a la vuelta de la esquina siempre. Siempre
los especialistas de otras materias, por lo que sea, se encuentran con temas de derecho administrativo. Primero, conflictos durante el procedimiento administrativo, que hoy día tiene una ley, la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que sirve para guiar la interpretación de los jueces. Pero igualmente en eso queríamos observarlo y vamos a ver que hay resultados disímiles. Hay casos en que hay una jurisprudencia muy lineal, y eso hay que decirlo. Yo no andaba a la búsqueda de estas anomalías únicamente. Lo que andábamos a la búsqueda es de la conducta de los jueces. Y aquí ustedes van a ver que en algunos casos hay linealidad y en otros casos hay zigzagueo. Lo mismo en la votación individual de los ministros. El segundo tema son los conflictos que se suscitan al presentar los recursos jurisdiccionales. O sea, es ese momentum que está entre el término del procedimiento administrativo en que se produce la decisión del órgano administrativo y el primer instante jurídico ante un tribunal. O sea, el plazo para recurrir ante los tribunales y los diferentes inconvenientes que existen para poder llegar ante el juez natural. Curiosamente, eso era un tema muy discutido y muy importante para la praxis, porque se puede tener un caso precioso, pero si no se tiene una buena doctrina jurídica para el cómputo de los plazos o para saber detalles, ese instante de certeza jurídica puede realmente estropearlo todo. Por eso nos parecía que era un tema a observar. Y el tercer tema era un tema muy de la praxis, que es la estabilidad de los trabajadores en la administración. Era un tema que se fue poniendo en la agenda cada vez más. Parecía que no era de derecho administrativo ese tema, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que la estabilidad o inestabilidad laboral en los órganos de la administración ya estaba siendo un tema muy relevante, con más sentencias que casi todos los otros casos. Ustedes cuando vean la cantidad de sentencias van a ver que hay muchísima más cantidad que en cada uno de los otros temas. En algunos de los otros temas que nosotros investigamos hay 6, 7, 10, 15 sentencias, pero en materia de empleo público, en el mismo periodo de tiempo hay 150, 160 sentencias, lo que fue una dificultad mayor también en la elaboración del trabajo. Y en fin, quisimos agregar algunos temas en los cuales se infiltra el derecho administrativo, como son los recursos naturales, en materia de derecho de aguas, de servidumbres mineras, de medio ambiente o de uso de los bienes públicos o el acceso a las playas públicas, que son temas relevantes también en la praxis. Bien, entonces, una vez identificados estos 20 temas, realizada una búsqueda exhaustiva de las sentencias sobre un mismo tema en 10 años de jurisprudencia. Creemos que era una muestra importante para decir, mire, queremos diagnosticar cómo está la jurisprudencia. Aquí, por cierto, en este trabajo hay opiniones que también uno puede dar. Hay impulsos en que uno hace este trabajo porque estima que es correcto democráticamente o no es correcto. Uno percibe una anomalía y la quiere mostrar. Pero en este momento yo creo que hay que abandonarse a los resultados. Aquí ni siquiera yo como profesor o como opinante, opinólogo jurídico, estoy preocupado de que luzcan mis opiniones sobre una doctrina jurídica o una interpretación cualquiera. Aquí no se nota eso. Eso no importaba para este trabajo. Aquí lo que importaba era la respuesta jurisprudencial, si tenía cierta coherencia, cierta consistencia, o era incoherente o inconsistente. Era observar lo que los tribunales estaban hablando. Por lo tanto, de aquí en adelante, ustedes ya no van a ver la opinología de un profesor o de un académico, sino que van a ver simplemente la conducta de los tribunales en los temas que aquí vamos a ir observando. El primer tema, o los primeros grupos de 5 temas, son los conflictos durante el procedimiento administrativo. Si ustedes se fijan, en el primer tema es el cómputo de plazos durante la tramitación del procedimiento administrativo. Hubo una gran innovación en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, en su artículo 25, en cómo hay un cómputo nuevo o una nueva clase de plazo en que se computan de lunes a viernes, y eso pasa a ser un verdadero derecho público subjetivo. Era importante ver cómo era el comportamiento de la jurisprudencia de 2008 a 2018. Yo sabía por experiencia
que en los primeros años de la ley de base de 2013 en adelante hubo un gran zigzagueo de la jurisprudencia, pero al menos nosotros podemos descubrir que en ese tema, aquí está la explicación, ustedes la pueden leer en el libro, la jurisprudencia al menos da una respuesta uniforme y eso es grato verlo desde el punto de vista de la certeza jurídica. Qué bueno que haya una consistencia en que una regla que establece un tipo de paso ha sido reconocida con una interpretación coherente y uniforme de la jurisprudencia. Y al mismo tiempo, en este primer gráfico está la respuesta de la Corte Suprema o de la Sala, y al observar la conducta de los ministros, porque aquí ustedes ven en los gráficos que una de las novedades que introdujimos fue observar el comportamiento de cada ministro. Y quizás esto, este desvestirlos en los que pudo haber o producir una cierta inquietud o molestia hoy en día en esos mismos ministros que están observándose históricamente como lo han hecho. Y quizás no quisieran que los siguiéramos observando tan atentamente como se han comportado. Pero al menos en este punto de vista ustedes ven en colores las líneas, no se ve tan bien, pero en el trabajo ustedes pueden ver que los ministros son consistentes. Aquí nadie cambia de posición. Y si fuese así toda la muestra, el trabajo habría terminado muy fácil, pero ya veremos que los caminos también tienen curvas. El segundo caso era la fatalidad de los plazos en la tramitación de un procedimiento administrativo. Esto es un tema que no se ha logrado resolver en derecho administrativo y en principio los órganos administrativos entienden que ellos pueden resolver las solicitudes de los particulares en el plazo que estimen, a pesar de que la ley puede establecer ciertos plazos y cada uno de nosotros puede tener ciertas interpretaciones, pero era importante ver qué es lo que estaba diciendo la jurisprudencia, cuál era la conducta. Aquí ustedes ven unos primeros, pero algunos zigzagueos, y podemos ver qué es lo que dicen los tribunales. Aquí se nota más o menos cómo son las sentencias. La pregunta es, si la ley de base de procedimiento administrativo incorpora como un estándar relevante la fatalidad de los plazos de la administración. Si la ley dice que se debe resolver dentro de 6 meses, como pareciera que lo dice la ley, si es que eso había sido reconocido por la jurisprudencia. Pero aquí nosotros podemos ver que la jurisprudencia no ha tenido un camino uniforme en ese sentido. La gran mayoría de la jurisprudencia entiende que no es un plazo fatal, a pesar de que la ley demuestra de que está escribiendo un plazo fatal. Eso, más allá de la crítica, yo lo quiero exponer como se ha entendido. Y se ha creado de un modo novedoso, no quiero ser muy crítico para que no se note mi posición, se ha creado de modo novedoso una tesis desde el año 2010 en adelante que se llama tesis del decaimiento. Y la jurisprudencia ha entendido que sin perjuicio de que la ley entiende que son 6 meses el máximo de plazo que se le otorga a un órgano administrativo para emitir la resolución definitiva en ese procedimiento, por alguna interpretación que hace la Corte, cree que en verdad son 2 años. Y ya cuando son más de 2 años, ahí se produce una especie de colmo. Y ya más de 2 años sería algo que jurídicamente es reprochable. Entonces, se altera un poco, como ustedes ven, el signo legal, pero el tema es que hay una variación en la jurisprudencia de la Sala y las Cortes, pero si observamos a los ministros, en este caso, los ministros son consistentes. Fíjense que aquí los ministros todos tienen una opinión más o menos consistente, salvo algunas variaciones. Hay ministros que venían sosteniendo una tesis y luego se cambian por otra tesis, pero se mantiene la segunda tesis. Aprovecho de señalar una clasificación que está en el trabajo que ustedes podrán leer, que hay 3 posibilidades de conducta de los ministros y de las Cortes. Uno, una conducta lineal, en que la Corte eligió una posición y la mantiene siempre. En el otro extremo está la conducta zigzagueante, en que un día falla A, luego falla B, luego falla A, luego falla B, vuelve a A. Eso es zigzaguear, ir hacia una posición y volver a la anterior. Pero hay una posición intermedia que pareciera que es legítima, que es la variación, en que una Corte, por diversas razones, por haber cambiado los hechos sustanciales en un tipo de causa,
varía una doctrina desde A a B, pero una vez que cambió en B, queda sostenidamente en B. Esa es una variación que es observable en cualquier corte extranjera y pareciera que es legítimo en la medida que sea razonadamente explicada, fundada en el cambio jurisprudencial respectivo. Y aquí se da más o menos ese fenómeno, pero con algunos zigzagueos. El tercer caso era el de la audiencia previa como requisito esencial en un procedimiento invalidatorio. Cabía observar esto porque es un estándar importante el que la administración, cuando invalida un acto propio, al menos cita al interesado para que lo escuche. Es como un reflejo de la audiencia previa propia de todo proceso o procedimiento. Y vimos entonces el comportamiento y es bastante lineal, o sea, más que bastante, muy lineal y no había ninguna variación, lo mismo que los votos de los ministros. Seguimos con el caso del plazo de la administración para ejercer la potestad sancionatoria y aquí ya nos podemos encontrar con algunos de los primeros temas en que hay ciertas diferencias en las interpretaciones. La explicación y la síntesis del problema y la conducta está en el mismo texto, pero podemos ver los gráficos. Fíjense ustedes que aquí ha ocurrido lo siguiente. Se ha elegido dos doctrinas por la Corte Suprema que son muy distantes entre sí para saber cuál es el plazo de prescripción, de caducidad para algunos, pero de prescripción, para el inicio de la persecución de las sanciones administrativas. En algunos casos, desde el año 2009 había un zigzagueo, pero ya desde el 2010 hasta el 2015 parecía que la jurisprudencia se había decantado por entender que se aplicaba supletoriamente el Código Penal y por lo tanto el plazo de prescripción era la misma de la persecución de las faltas, en definitiva 6 meses. Y eso parecía un plazo razonable para la Corte, tenía los argumentos para hacerlo, se trataba de un sancionatorio que tiene más parentesco con lo penal que con lo civil, pero curiosamente después de algún zigzagueo el 2015 y el 2016, desde el 2017 en adelante, ha quedado como jurisprudencia la doctrina contraria en que entiende que se aplica como supletorio el Código Civil y por lo tanto la Administración tiene 5 años para perseguir una sanción administrativa cualquiera. Por cierto, esto tiene, ustedes aquilatarán las consecuencias que tiene para un administrado. No es lo mismo esperar 6 meses que esperar 5 años por si es que llega la Administración a iniciar un procedimiento sancionatorio. O la desigualdad ante la ley de que hasta los ciudadanos que hasta el año 2015 fueron perseguidos, al menos a los 16 años quedaban libres de persecución, pero ya desde el 2017 en adelante habrá que esperar 17 años. Aquí hay zigzagueos, pero también un cambio notorio en la jurisprudencia y eso cabía explicarlo. Ahora, el comportamiento de los jueces, aquí ustedes ven que hay ciertas variaciones, hay algunos zigzagueos, los jueces normalmente se decantan. Aquí vuelvo también al gráfico anterior para que ustedes vean cómo en todos los casos hay una marca en que se señala que hay votos. Esto es la comprobación metodológica que yo les decía, a la que nos ayudan los propios jueces, en que ellos mismos están indicando, mira, sí tengo claro que el caso es idéntico, pero yo me pongo al voto del otro ministro. Entonces, es claro que estamos ante un caso con la misma ratio iuris decidendi. Y eso se da en muchos otros temas. El último tema es el agotamiento de la vía administrativa e interrupción del plazo para ejercer posteriores recursos jurisdiccionales. Esto era bien importante desde el punto de vista de la praxis del derecho administrativo porque se trataba casi de una trampa hermenéutica que había establecido el artículo 54, en que aparentemente quienes se elegían interponer un recurso administrativo dentro del propio procedimiento administrativo, perdían algunos días para el ulterior recurso que se interpusiera ante la Corte Suprema. La verdad, este fue un ingenio abogadil de algún defensor del fisco para evitar que los recursos fueran admitidos. Se inventó la especie de según la cual si el recurso interno de reposición había sido interpuesto dentro de los primeros 15 días o 29 días y después se interponía un recurso jurisdiccional,
como el recurso podía ser de 30 días, le quedaba solo un día adicional. Pero lo curioso es que algunas cortes empezaron a acoger este criterio en los primeros años, como se ve ahí, sobre todo la Corte de Antofagasta en el año 2006 a 2010, en que hubo algún desorden jurisprudencial, si ustedes quieren, pero ya luego la Corte Suprema al menos ofreció certeza. Para que vean ustedes, son casos en los cuales todos los justiciables esperan certeza, porque la lectura de la literalidad de ese artículo daba la impresión que era el deseo del legislador, pero se transformaba en algo absurdo, en algo injusto, y al menos en eso. Bueno, entonces ustedes ven que en estos casos, aquí casi no hay zigzag de los ministros, salvo al inicio. En esos primeros casos, son casos entre comillas que uno puede tildar de fáciles, en que se está ante letra bien escrita por la ley, una ley de base de procedimiento administrativo, pero hay otros conflictos que se daban al presentar los conflictos, los recursos jurisdiccionales. Por ejemplo, el plazo de prescripción de la acción de nulidad administrativa. Ese es un tema clásico dentro del derecho chileno que al menos ahora, en los últimos años, ya se ha producido una línea jurisprudencial única. La acción de nulidad está sujeta a la prescripción del Código Civil. Había algunas tesis, ustedes ven que aparecen algunos votos por ahí como históricos. Había una tesis tradicional según la cual la nulidad de derecho público era imprescriptible a partir del artículo 7º de la Constitución, pero eso la jurisprudencia hoy día lo ha dejado totalmente de lado y ha imperado la doctrina de la certeza y aplica una prescripción del Código Civil. Y en esto no ha habido variación casi, y ustedes ven que quienes se mantienen en los votos quedan muy igual. Hay algunos zigzagueos que ustedes los podrán observar en el estudio. Luego, el cómputo de plazos para presentar recursos jurisdiccionales contra actos administrativos es quizás uno de los temas más importantes de la praxis, porque hoy en día hay una jurisprudencia que ha zigzagueado, pero es bastante curiosa porque va más allá de la ley y podemos distinguir incluso tres doctrinas. Hubo una doctrina de principios de los años 2009-2010, según la cual para computar el plazo, el plazo que tiene quien recurre ante los tribunales, en algunos casos se utilizaba el Código Civil, o sea, los plazos de días corridos, al estilo del artículo 1 del autoacordado recurso de protección, que es bien curioso, que ahí aparece un plazo muy arcaico de días corridos simplemente. Pero la otra posibilidad es aplicar el plazo que establece el Código de Procedimiento Civil, dado que se va a presentar el recurso ante una sede jurisdiccional. Y se podría decir, bueno, si se presenta el recurso ante una sede jurisdiccional, se tendrán que computar los plazos de acuerdo a esa sede jurisdiccional, sobre todo por los días de funcionamiento, aun cuando eso ya se ha superado por la tramitación vía remota. Pero la otra posibilidad era también aplicar el estándar más favorable del artículo 25 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, plazo establecido para computar aquellos que están u operan dentro del procedimiento administrativo. Pero en estos casos, como que se ha interpretado, que se produciría como una ultraactividad del plazo del procedimiento administrativo y que sirve para computar también la llegada ante un tribunal. Bueno, el asunto es que cada uno de nosotros puede tener una tesis diferente, pero aquí ustedes ven el zigzagueo de la Corte con votos para todos los sitios. En algunos casos se ha ido decantando, uno podría decir, que la Corte ha querido ser más garantista y le da al administrado más días de plazo, pero aplicando una ley que pareciera que no es la ley procesal. El problema está en que hay cierta inestabilidad y las personas podrían tener incertezas de utilizar este recurso porque están expuestos a que la Corte cambie en cualquier momento el criterio menos garantista y compute los días no solo de lunes a viernes, sino que también compute de lunes a sábado, como es el plazo del procedimiento administrativo. Aquí ustedes ven ya un mayor desorden en que uno nos explica
por qué los ministros zigzaguean y fallan para cualquier lado. Uno no puede comprender porque no hay una guía o un fundamento del cambio de posición. En algunos casos hay ministros que se mantienen en la misma posición y hay otros que van aplicando una u otra de las doctrinas. Bueno, no sé cómo andaré de tiempo, pero voy a ir más rápido. La prescripción de la acción indemnizatoria de responsabilidad, esto también tiene que ver con el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria contra el fisco, y uno podría pensar que está expuesto a diferentes posiciones, pero en principio sucedía lo mismo que con la nulidad y se tenía la duda, a raíz de ciertas posiciones doctrinarias igual, si había prescripción en este caso o si se aplicaban o no las normas del Código Civil para las demandas en contra del fisco por acciones indemnizatorias, lo que se llama la responsabilidad extracontractual del Estado, entre comillas. Pero en esto, a pesar de que hay algunos votos que son consistentes, como ustedes se fijan, se ha mantenido una jurisprudencia bastante constante y casi no ha habido variación de los ministros, salvo que aquí nosotros podemos observar que existe el solitario voto del ministro Sergio Muñoz en la aplicación de las normas del Código Civil sobre prescripción, es decir, la no aplicación de las normas del Código Civil por las razones que él da, pero toda la sala, el resto de la sala opina que no. Ahora sería difícil que hiciera mayoría un solo ministro que se mantiene con su voto. Pero aquí teníamos también la demostración que los casos son idénticos por los votos. Los ministros saben y tienen cierto oficio y conocen cuando los casos son idénticos al anterior. Pero aquí nos encontramos con la acción de prescripción indemnizatoria en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad por agentes del Estado, en que después de haberse producido toda la condena desde el punto de vista penal, muchas veces las víctimas o los familiares de las víctimas intentan obtener una indemnización de parte del fisco, y aquí tenemos una escena jurisprudencial más extendida. Por ejemplo, no se ve muy bien parece, ahí podemos ver que podemos distinguir periodos. Si se fijan, no sé si lo verán bien, durante muchos años, hasta el año 2014, los justiciables encontraron un tipo de justicia en que se decía que la acción era prescriptible según las normas del Código Civil. Por lo tanto, todos aquellos familiares de víctimas que del año 2009 hasta el año 2014 intentaron obtener una indemnización, encontraron una respuesta negativa porque se aplicó las normas de prescripción. Pero desde el año 2014 en adelante, en que el tema cambió de sala por una serie también de habilidades de litigantes, al cambiar de sala, pero la respuesta de la Corte fue distinta, se entendió que en ese caso había un reflejo de la imprescriptibilidad de la persecución criminal, también en el aspecto civil y en la indemnización, y por lo tanto hoy en día se entiende, por jurisprudencia, que ya se asentó en que hay que se debe considerar que son imprescriptibles las acciones indemnizatorias en los casos de crímenes por de crímenes contra lesa humanidad. De lesa humanidad. Entonces, ahí ustedes vienen, uno podría interpretar como una variación jurisprudencial, pero lo que se produjo aquí fue un cambio de sala, porque si se ve el otro gráfico en que se puede observar los votos de los ministros no cambiaron su posición, porque mientras estuvo en la tercera sala, la respuesta fue negativa y se aplicó el Código Civil. Pero mientras estaba en la sala penal, o cuando se trasladó del 2014 en adelante a la sala penal, la respuesta jurisprudencial fue distinta. Y ahí se produciría ese contrasentido. Si algún caso vuelve a caer en la tercera sala, lo más probable es que habría un zigzag jurisprudencial. Pero en este momento ningún litigante intentaría quedar en las manos de la sala que tenía el voto anterior. La legitimación activa para ejercer la acción de protección. Aquí también se dan situaciones muy curiosas, voy a ir más rápido. Ya veremos en este primer caso, ya se ha asentado una jurisprudencia importante de parte de la Corte Suprema de no transformar la acción de protección en una acción popular,
salvo algunos casos en que hay mayor flexibilidad, normalmente se comprueba o se intenta comprobar para admitir los recursos de protección que haya siquiera un interés. Y eso pareciera que tiene algún argumento de razonabilidad, aun cuando hay algún caso distinto o un fallo distinto. Aquí vemos que hay algunos zigzag que son bien curiosos, ustedes los pueden observar de algunos ministros que zigzaguean, pero zigzaguean los ministros, pero no zigzaguea la Corte al menos. Entonces, ahora habrá que investigar esa conducta, porque un ministro zigzaguea y cambia de posición, pero al menos la respuesta de la Corte como jurisprudencia no se altera, en este caso no es significativo el cambio de los ministros. En el caso de la procedencia de la acción de mera certeza también era interesante porque es una acción muy curiosa que se da normalmente en litigios de las empresas públicas sujetas a fiscalización por superintendencias o contraloría. Ahí teníamos muy pocos casos, pero miren las respuestas jurisprudenciales. Eran respuestas muy distintas dependiendo de cuál empresa y los casos son idénticos. Todos son idénticos, pero la respuesta de la Corte fue distinta, pero también al observar la conducta de los jueces vemos que ellos también zigzaguean. También se explica esos cambios de jurisprudencia en los zigzags de los propios ministros que van fallando cada una de esas causas. Y nos vamos al tercer caso. Yo diría que estos son en los que hay mayores variaciones. Yo creo que con el repaso, y esto está casi en el conocimiento público de esto, vamos a descubrir por qué tanta variación. Funcionarios a honorario y supletoría del Código del Trabajo. Ya yo no voy a explicar el problema, que hay laboralistas connotados, entonces yo no quisiera dedicarlo mucho. Hay una síntesis en todo caso. Este es como un caso que se trasladó desde las manos de los laboralistas hacia los administrativistas, pero mi posición personal es que sigue siendo derecho laboral y es toda una curiosidad que esté en la tercera sala, porque todas estas causas deben ser conocidas siempre por las salas laborales, pero ya veremos que hay algunos casos que lo conoce la sala laboral y otros la sala administrativa. Miren ustedes cómo cambió el estándar de la jurisprudencia y la respuesta. Hasta el año 2013-2014 la respuesta era no. Los trabajadores a honorarios lo habían tenido el contrato a su propio riesgo, se les seguía aplicando casi la doctrina del Código Civil, que se trataría de algo que está muy fuera de la regulación laboral. Pero en el año 2014-2015 cambia la posición la Corte, pero con algún zigzagueo. Pero fíjense ustedes cómo son los comportamientos en adelante, casi siempre van en la línea, pero con votos disidentes. Siempre esto indica votos. Siempre hay un voto disidente. Miren, pero ya en los últimos años, de 2018, miren todo el zigzag. Esto es curioso y es inexplicable. ¿Por qué en casos que son idénticos, que es un funcionario honorario que presenta una reclamación por haber sido despedido, tiene respuestas jurisprudenciales tan distintas? ¿Qué es lo que ocurre en eso? Y en casi todos los casos hay votos de ministros que van cambiando de posición. Fíjense ustedes ahí como la inestabilidad que se produce en los casos de honorarios. Ahora, si vamos a la posición de los ministros, en principio pareciera que los ministros mantienen una cierta consistencia en su votación, pero ya en los últimos años, desde el año 2018, ahí ya vemos que hay cambios de votos ante causas muy parecidas de ministros que en un momento fallan de un modo, después fallan de otro, después vuelven a fallar del modo anterior y se va produciendo ese desorden jurisprudencial. Miren ustedes, en que hay cambios de la respuesta que se da de la Corte en sí misma, pero también hay cambios de votos de ministros que un día fallan de un modo y otro día fallan de otro modo, y eso es algo que se observa en esa multiplicidad de casos que ven ustedes. Término anticipado de contratas o de empleo a contratas, que también es un tema muy conflictivo desde el punto de vista de la administración pública. En los gráficos ocurre algo similar. Miren ustedes el comportamiento siempre con votos. Hay ministros que, en este caso ustedes podrán verlo, que se mantienen en una sola línea. Uno puede decir están expuestos a las mismas dificultades climáticas, entre comillas, en que pueden haber algunas alteraciones en los casos,
pero son ministros o ministras que se mantienen en una sola línea, pero hay otros que ya veremos que pueden variar, a pesar que en algunos casos de ellos incorporan votos disidentes, pero a pesar de haber incorporado votos disidentes en un sentido, después pueden fallar en otro sentido. Y así, en estos casos en que son muchos, miren ustedes cómo se comporta la jurisprudencia, entre casos idénticos van variando de un lado a otro. Hay una cierta tendencia, por cierto, pero entre medio hay muchos fallos que son distintos. Aquí ya está el comportamiento de los propios jueces, que van ellos mismos cambiando de posiciones de un lado a otro, como se observan los gráficos. Bien, la desviación de poder en estas mismas desvinculaciones. Quisimos investigar ya con un foco más profundo los argumentos en aquellos casos en que se discuta cuál es el fundamento para declarar como ilegal un despido de una contrata. Porque un tema es el anterior, que veíamos en sí mismo el término anticipado de una contrata. La famosa cláusula de los servicios hasta cuando sean necesarios y que normalmente gatilla la administración para poder poner término a una contrata. Este caso dice relación normalmente con recursos de protección, en que la Corte se enfrenta a diferentes argumentos para poder decir cuándo se debe declarar ilegal el término anticipado de una contrata o el término puro y simple de una contrata o la no continuación de una contrata que pueda estar siendo objeto de muchas renovaciones. Aquí mismo ustedes ven también que hay zigzag, que son casos idénticos, pero son por periodos. Del 2011 al 2017, luego el 2017 al 2018, miren cómo la tendencia va para un lado y luego para otro. Alguien podría intentar interpretar esto en clave política, porque es obvio que todos estos casos que estamos viendo dicen relación con desvinculaciones de un nuevo gobierno. Y alguien lo podría observar desde ese punto de vista, y quizás por esa misma razón cabría esperar una mayor consistencia de la propia Corte Suprema en el sentido de buscar una regla pareja para cual sea la desvinculación. Pero miren el comportamiento de los ministros en estos casos. Aquí se produce lo mismo que los anteriores. Es incomprensible que bajo los mismos casos haya ministros que fallen de un modo, después fallen de otro, después vuelvan a fallar del mismo modo. Por cierto, hay que decir que también hay ministros que se mantienen en una misma línea, que eso está graficado en el mismo trabajo. También relacionado a las desvinculaciones, es el recurso de protección una vía idónea, que también ha ofrecido mucha jurisprudencia, y aquí tenemos esto mismo. Quizás el recurso de protección es donde más se desordena y donde las Cortes normalmente se han permitido más improvisaciones, en que no es seguro cuál es la doctrina que siguen para acoger o no acoger un recurso de protección. Si se acepta el recurso de protección por el mismo caso, que es una desvinculación por una contrata, ya sea se acoja por el quebranto de la garantía de la igualdad, como en la primera línea, o el quebranto de la garantía de la propiedad, o por otros aspectos de fondo, que hay que investigarlos muy bien en cada causa. Y aquí ustedes ven una inestabilidad mucho mayor en el recurso de protección como solución para esto. Y miren ustedes el comportamiento de los mismos ministros en que se desordena totalmente el panorama, que hay ministros que están en un sector, después fallan en otro, después fallan en otro, se van trasladando de un lado a otro y los casos son idénticos. Y en fin, y termino con esto más rápido para no aburrirlos, los conflictos de medio ambiente en el recurso, que fue el primer caso que yo vi, más que nada por una inclinación personal, el de las regularizaciones de derechos de aguas, que es temas que implican a agricultores, normalmente pequeños agricultores, e indígenas, que son los usuarios de los usos o derechos consuetudinarios de aguas, que no tienen registros y que están ellos siempre deseosos de obtener una formalización de sus títulos. Hasta el año 2014 había una jurisprudencia, muy pocos casos por lo demás, una jurisprudencia bastante uniforme, pero ya en el 2014 se origina una nueva jurisprudencia con todos los zigzagueos que ustedes ven. Pero esos zigzagueos tienen una siguiente característica.
pareciera que cambia de tendencia la Corte Suprema. Pero aquí hay algunos zigzags, pero se produce una curiosa tendencia pro-indígena. Pues cada vez, y en el año 2018 eso fue más claro, que un ciudadano no indígena solicita una regularización, la respuesta va a ser negativa, que por una serie de fundamentos que da la Corte ya no se puede regularizar lo que se pudo regularizar siempre sin ningún cambio de ley. Aquí lo que cambió simplemente fue la jurisprudencia. No hay ningún cambio normativo entre medio, ni ninguna evolución, nada. Pero si es un indígena el que pide la regularización, la respuesta es sí. Entonces eso es lo que explica el zigzagueo. Aquí hay una inclinación natural pro-indígena que se nota en estos casos de regularización de derechos de aprovechamiento de agua. El caso de las concesiones mineras o de la constitución judicial de las servidumbres mineras también es paradigmático en este sentido. No son tantos los casos, pero observen ustedes todo el panorama jurisprudencial. Los casos son idénticos, es simplemente un concesionario minero que está solicitando la constitución de una servidumbre minera. No pueden haber casos más fáciles de comparar como eso. Pero hay una oposición de parte del fisco normalmente, de quien quiere evitar esa servidumbre, y un argumento en exigir otros requisitos distintos de los que estaban en la base de la legislación minera, como son algunos requisitos medioambientales. Y aquí ustedes ven los cambios jurisprudenciales con votos, y los votos nuevamente nos muestran la igualdad o la identidad de los casos, porque los mismos ministros descubren, ellos captan que son los casos idénticos, pero van votando en contra. La respuesta es zigzagueante, pero no solo la respuesta de la Corte es la zigzagueante, como siempre en este primer gráfico, sino que también, curiosamente, hay respuestas zigzagueantes de ministros que de manera inexplicable, ante un caso idéntico, un día fallan A, otro día B, otro día vuelven a A. El plazo para que el tercero absoluto pueda solicitar la invalidación en materia ambiental, que también es otro caso en que podríamos haberlo puesto en el inicio, en el acápite de los plazos. Esto se traslada hacia la ley del medio ambiente o a la ley que creó los tribunales del medio ambiente. Aquí hay 6 casos registrados, hay un 7º caso, pero que la verdad fue fallado de otro modo. Para que vean ustedes, hay 3 casos fallados en un sentido y 3 casos que han sido fallados en otro sentido. Y aquí también hay cambios de votos de ministros. Ministros que en algunos casos fallaron de un modo y después, a pesar, incluso en algunos que fueron redactores del fallo que se pronunció por una de las tendencias, y en el caso siguiente ellos forman la mayoría por la tendencia contraria. Y aquí está la muestra y, por cierto, están las sentencias respectivas. El otro caso es la afectación presunta de bienes al dominio público, que tiene que ver usualmente con los caminos públicos o caminos que han estado muchos años abiertos al uso público y pudiesen haberse transformado en bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, es un tema bien relevante. Aquí todo depende de la sala donde esté. Se fijan, los 2 primeros casos, Viaba y Ferro, estaban en una sala, después ya se trasladaron a otra sala de la Corte Suprema y tuvieron otra respuesta. Pero aquí también observamos algunos casos de ministros que cambian sus votos, que en algún caso no habían reconocido, después cambiaron, hubo una variación simplemente. Aquí no hay un zigzag que explica eso. El acceso a playas públicas, que es el último caso, al menos podemos terminar con poquitos casos de acceso. Casi todos los casos de acceso de playas públicas, que hay muchos, se terminan en las cortes de apelaciones. Casi nunca llegan a la Corte Suprema y por eso hay tan pocos casos acá. Pero si ustedes hicieran una búsqueda más detallada, se encontrarían con muchas sentencias en las cortes de apelaciones y quizás ahí uno podría observar conductas distintas y no tan consistentes como esto. Pero aquí la Corte Suprema se ha comportado de un modo consistente. Bueno, eso es. Yo tenía otras observaciones, pero eso lo podemos discutir, está en el trabajo. Así que lo lamento que me haya demorado mucho, pero este me parece que es el panorama que nosotros hemos descubierto y que lo dejo para la observación de ustedes. Muchas gracias.